aquí a la casa de Dios. Amén. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 1. Filipenses, capítulo 2 y verso 1. Dice la palabra del Señor de esta manera: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Vamos a hablar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de ti. Tú nos estás viendo, tú nos estás observando. Y tú escribes, Señor, lo que sucede en este lugar. Nosotros, Señor, nos ponemos en tus manos. Señor, estamos por compartir tu palabra, que tú la prosperes, que tú la abundes. Que esa semilla, Señor, que tú plantases en mi corazón, Señor, sea regada, Señor, sobre cada corazón de los que estamos aquí. Señor, que ese mismo sentir que hubo en Cristo se encuentre en medio nuestro. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Dice la palabra del Señor que, por tanto, si algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, dice, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Cuando yo leía esta porción de la Escritura, se me venía mucho qué bonito es cuando el ser humano ayuda el uno al otro. Es, yo creo que una satisfacción muy, muy bonita, muy especial, el que cuando uno ayuda a alguien más, sea algo pequeño, sea algo grande, es algo muy bonito que uno puede ver cómo le beneficia esa ayuda que uno le está dando a esa persona. Yo no sé si cuántos de ustedes han pasado por situaciones donde extienden la mano a alguien, ya sea que a través de un consejo, a través de una ayuda monetaria, acerca de, ya sea que una ayuda de poder ayudar a alguien cargar algo, ayudar a alguien a arreglar algo. Es muy bonito cuando esa persona puede llevarse ese gozo, esa alegría al ver que esa situación o ese problema que estaban atravesando se les resolvió, se les ayudó. Y aquí empieza hablando de que dice, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor. Dice, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Cuando el pueblo de Dios se une, cuando el pueblo de Dios está en ese mismo sentir, podemos lograr muchas cosas. Es bonito que cuando estamos en ese mismo sentir y cuando nos dolemos por alguien más que está atravesando por una situación, cuando estamos con estas peticiones y no solamente de lejos poder interceder, sino que si está en nuestras posibilidades
está el conocer las necesidades de esa persona, que podemos ayudarlo de una u otra manera como Dios te lo ponga en el corazón. Yo creo que de esa manera es una de las maneras como uno es usado por Dios. Uno es usado no solamente aquí en la iglesia, con los diferentes servicios que se prestan aquí, sino que fuera de esta iglesia es donde realmente es donde Dios quiere que nos movamos en ese servicio. Dios aquí haz de cuenta que es como un entrenamiento. Haz de cuenta que aquí cuando estamos ayudando, estamos viendo alguna área donde haya alguna necesidad, alguna situación que uno observa, porque yo creo que cuando uno se da cuenta que hay una necesidad en alguna área de la iglesia, es Dios abriéndote los ojos para que tú puedas suplir esa necesidad, para que tú puedas aportar para esa necesidad. Las personas que tal vez no han visto esas necesidades, porque a lo mejor Dios quiere abrirte los ojos de alguna otra manera para que tú ayudes en otra área. Cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos, cada uno de nosotros tenemos diferentes ideas, inspiración de Dios, donde podemos ayudar a las personas, a poder ayudar al ministerio. Entonces aquí sigue diciendo en el verso 3, dice: nada hagáis, dice, por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Yo veía eso y yo decía, eso es bien cierto. Cuando uno se despoja de lo que es el egoísmo, de lo que es la vanagloria, es donde se presta el poder a ayudar a alguien más, a poder suplir alguna necesidad, haciendo todo eso a un lado, porque mientras eso no se hace a un lado, uno no está en esa disposición, bajo esa mentalidad de poder ayudar a alguien más. ¿Verdad? Entonces aquí la palabra nos indica que dice, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante. Entonces, una de las maneras que yo estoy viendo aquí, el que tú consideres a alguien más importante que tú, es una actitud humilde que se está empezando a reflejar en tu vida. Entonces aquí sigue diciendo, dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Dice, allá pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién más que poder aprender de ese ejemplo que nos trajo nuestro Señor Jesucristo? Y entonces empieza a hablar y empieza a decir, el cual, dice, aunque existía en forma de Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces ahí podemos ver que al poder despojarnos de la vanagloria de uno, del egoísmo de uno, cuando uno empieza a despojarse de eso, empieza uno a cobrar una actitud humilde, una actitud de servicio. Como aquí decía, que él tomó forma, dice, él siendo forma de Dios, dice, se consideró, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrar, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Fíjese que meditando en esto, me puse a pensar en lo que es, en cómo a veces Dios nos va llevando hacia esta actitud, porque la palabra del Señor dice que Dios mira a los que son humildes de cerca, ¿verdad? Y a los que son altivos los mira de lejos. Y yo sé que ninguno de los que estamos aquí queremos esa actitud, sino que queremos estar cerca de Dios. Entonces la manera como vamos a estar cerca de Dios es teniendo una actitud humilde, pero ¿cómo? Cuando nosotros consideramos a los demás como más importantes que uno mismo. Ahí es donde se empieza
son los indicios de lo que es la humildad, la sencillez de corazón. Entonces, cuando yo empecé a meditar en esto, yo me puse a pensar en cómo cuando uno va creciendo en un hogar, los padres nos enseñan cómo compartir, especialmente cuando somos varios hermanos o hermanas. Los padres empiezan a enseñar cómo compartir los juguetes, cómo compartir alguna ropa, alguna chamarra, zapatos, diferentes cosas que los padres empiezan a enseñarnos cómo compartir y poder ser amables, cómo poder considerar a la otra persona y no solamente a uno mismo. Es un poquito más difícil aquellos que llegaron a crecer solitos, sin ningún hermano, sin ninguna hermana. Pero de todo se puede lograr, pero donde más se presta ese ambiente es cuando hay hermanos y hermanas. Entonces, cuando uno va creciendo y ya alcanza la edad joven, donde ya está listo para trabajar, ahí en los trabajos, una de las cosas que más se mira en los trabajos es lo que es el servicio al cliente. Entonces, ahí es una enseñanza que uno está recibiendo, donde uno tiene que despojarse de lo que uno quisiera hacer y poder escuchar lo que el manejador, el dueño quiere que uno haga. Entonces uno lo está haciendo en obediencia a ellos, pero también para poder rendir un servicio al cliente bueno, o en otra manera excelente. Entonces a veces se va a topar uno con diferentes clientes de diferentes tipos de actitudes, diferentes tipos de caracteres, donde no siempre todos te van a decir, oh, muchas gracias, muy amable, ¿a dónde puedo encontrar esto? Quiero que me hagas este tipo de sándwich y no quiero que le pongas esto y lo otro. Hay personas que van a ser así de una manera amable, pero hay otras personas que no van a ser así, sino que van a tener otro carácter muy diferente. Entonces ahí, en esos momentos, uno tiene que mantenerse fijo en lo que uno está trabajando, lo que uno ha sido llamado a hacer en ese trabajo y poder de todos modos dar un servicio bueno o excelente al cliente. El dueño no va a querer que esos clientes sea la última vez que llegue a ese lugar, sino que puedan ellos enseñarles a sus trabajadores que traten a todos de la mejor manera para que sigan llegando, ¿verdad? Entonces, ahí uno empieza a aprender que es más importante, aunque el cliente no tenga la razón, aunque el cliente llegó con una actitud muy arrogante, de la manera, a lo mejor como pidió las cosas fueron de una manera muy, muy fea, de todos modos uno tiene que hacer el servicio como que si no estuviera pasando esos roces, esa actitud fea, sino que todavía uno tiene que mantener su sonrisa, tener ¿cómo se dice? El porte bien para que ellos puedan llevarse un buen servicio al poder ellos llegar a ese lugar. Entonces ahí puedo ver cómo Dios a través de esas situaciones nos enseña. Dios no solamente nos enseña aquí en la iglesia, sino que a través de diferentes personas Dios las usa para enseñarnos, para ir viendo que nosotros debemos de considerar a los demás como más importantes que uno. Entonces Dios quiere vernos a nosotros cercas. Dios quiere que nosotros abracemos lo que es la humildad. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Sino a través de Dios enseñándonos a través de diferentes situaciones para que nosotros logremos a mantener o a tener esa actitud humilde con la gente. Entonces me puse a pensar también en cuando uno llega a conocer su pareja. Cuando uno llega a los que están casados, podemos relacionarnos
con estas diferentes situaciones que voy a hablar. Cuando uno se casa, o cuando uno está por casarse, cuando uno se encuentra con un novio, con su novia, uno empieza a darse, uno empieza a considerarla o a considerarlo con gustos, y a dónde quieres ir a comer, y entonces uno siempre dice sí a todo, ¿verdad? Uno en esos momentos no dice, no, pues es que esa comida no me gusta a mí, no me agrada. Uno le entra y uno dice, ay, ojalá que me vaya a gustar esta comida china porque no me gusta, ¿verdad? Pero pues con tal de agradarle a ella, vamos a ir, ¿verdad? Entonces uno empieza a querer, a darse uno mismo, se empieza a dar, se empieza uno a exponerse, a platicar, a ver los gustos, entonces uno empieza a considerar a la otra persona como más importante que uno. Entonces, cuando existen esas dos mentalidades, es algo bien especial, donde se logran muchas cosas muy bonitas. Yo escuché a un maestro decirle a sus alumnos esto que les voy a decir aquí, porque resulta que yo participé de voluntario en la escuela de uno de mis hijos. Fuimos a un viaje a Disneylandia. Ellos les tocó grabar en un estudio que estaba detrás del parque, y iban a grabar con partituras de música que se encontraban en ciertas películas de Disney. Entonces el maestro les leyó todas las reglas, todas las diferentes cosas que él esperaba ver de los alumnos cuando llegáramos allá, porque pues ya se imaginarán lo emocionados que estaban al poder llegar a Disneylandia y pues a poder andar libremente allá en el parque. Pero el maestro les decía, recuerden que ustedes van como representantes de esta escuela, así que por favor no la vayan a regar, no me vayan a poner en vergüenza, no, sino que vamos a un lugar y vamos a ir de la mejor manera posible, bien portados, y vamos a ir y hacer, y van a escuchar mis instrucciones, y los quiero ver a tal hora, en tal lugar, y luego después de ahí los necesito ver en tal lugar, a tal hora, y bueno, les leyó todo ahí, ¿no? Y les recalcó para que no se les olvidara a nadie. Pero una de las cosas que se me hizo interesante que él les mencionó, dijo lo siguiente, dice, asegúrate que los demás alrededor de ti tengan un buen tiempo. Tú también tendrás un buen tiempo. Se los voy a repetir otra vez. Asegúrate que los demás alrededor de ti tengan un buen tiempo. Tú también tendrás un buen tiempo. Entonces, cuando yo me puse a meditar en eso, yo decía, si una persona, si uno de los que están en el grupo, si cada una de las personas que están en ese grupo, ponle unos 5 personas que están en un grupo, tienen esta misma mentalidad de decir, yo voy a hacer que los demás que estén alrededor de mí tengan un buen tiempo, ¿qué cree que va a suceder? Todos se la van a pasar muy bien. Entonces se requiere no solamente de una persona, sino de todos. Ahora, en relación a una pareja, para que se la lleven bien, se requiere que los dos puedan tener y abrazar esa misma mentalidad de asegurar de que mi pareja se la pase bien, de que mi pareja esté bien. Entonces, si logramos tener esas dos mentalidades, corazones por todos lados van a fluir. Y uno va aprendiendo. Cuando yo escuché de una persona decir, si tú estás dispuesto a dejar tu plato para que la otra persona, dice, coma, si tú estás dispuesto a dar tu silla
a la otra persona para que se sienta, si tú estás dispuesto, dice, a desvelarte para que la otra persona pueda dormir, si tú estás dispuesto a darle un gusto a alguien más y no te lo vas a dar tú mismo a ti, dice, entonces estás listo para casarte. ¿Cómo la ven? ¡Wow! Pero ¿qué sucede en este mundo? Yo, a mí me gusta así, a mí me gusta así, a mí me gusta así, ¿a ti no? Pues a mí sí. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezan los roces y luego llega un tiempo en el mundo, la gente, las parejas que se unen, que se casan, donde dicen, no, es que tú no me entiendes, ya no te aguanto, y empiezan las palabras ásperas, las palabras duras, las palabras que empiezan a alejar a la persona. Que a mí me gusta ir acá, no, pues a mí me gusta ir allá, a mí no me gusta ir, qué aburrido, y no se dan el gusto el uno al otro. Pero qué bonito es cuando una pareja se da por el otro, ya sea que en tiempo, ya sea que en plática, ya sea que en acompañamiento a un lugar. Yo sé que para los varones es un poco difícil, por decir, ir a las tiendas. Es un poco difícil. Pero si uno está bajo esa misma mentalidad de considerar a la otra persona como más importante y decir, te voy a acompañar. Y entonces, obviamente, van a tener a la pareja contenta. O contento, viceversa, también. A veces hay lugares que a los hombres les gusta ir a hacer, que la mujer, la pareja dice, mejor yo me quedo, mejor yo me... Y entonces, pero si abrazamos esta mentalidad, como decía, corazones por todos lados. Es algo bien bonito, es algo bien especial cuando uno se da. Y entonces uno empieza a atravesar y aprende uno muchas cosas. En lo que es el matrimonio uno aprende muchas cosas. Y uno se da cuenta de que el amor, el principio del amor es dar. Sí, amén. Lo declara Juan 3:16, el verso que todo el mundo se lo sabe. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Lo primerito de demostrar el amor es darse el uno al otro. Entonces, aquí podemos ver también en cuando ya después de que llegan los hijos, cuando llegan los hijos, es otra etapa bien diferente. Es otra etapa donde uno ahora sí que se tiene que dar más todavía de como se había dado. Si uno pensó, y si uno se pone a pensar, no, pues yo ya me di suficiente, yo creo que yo ya estoy en ese nivel de ser calificado con 10 puntos, ¿verdad? Y entonces llegan los hijos y luego empiezan a despertarlo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4, porque hay unos que son bien puntuales, cada hora. Y uno dice, ¿cómo no está cansado? Pero en el día parece que es de noche, ¿verdad? Y uno empieza a experimentar el darse cuando se enferman y que uno tiene que llevarlos al hospital y luego lo tienen sentado ahí en la sala de espera como por 5 horas. Y uno dice, oh, wow. Y luego ya nomás llega con el doctor y dice, ¿qué es lo que tiene? No, pues tiene esto. Pues podías haber agarrado un Tylenol y habérselo dado. Y uno dice, esperé 5 horas para que me dijera eso. O algunos dicen, no, pues no le puedes dar nada porque está muy chico, tienes que pues, nomás esperar y que la mamá le siga dando pecho. Y uno se queda 5 horas para que me dijera eso. ¡Wow! Y uno se está dando. Obviamente, porque está uno considerando más importante al bebé, a la bebita, que uno. Y uno hace muchas cosas por los hijos. Uno les trata de dar gusto, uno trata de llevarlos aquí, los trata de llevar allá, porque uno está considerando a los demás como más importante que uno.
cuando todos empezamos a agarrar esa misma mentalidad, así como lo estamos leyendo en Filipenses con Jesús, que decía que Él siendo Dios, sentado a la diestra del Padre, sentado en el cielo, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de servicio. Y entonces empieza a decir, dice, haya pues vosotros esta actitud, el verso 5, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, Él no tenía necesidad de rebajarse a la vida del ser humano, pero lo hizo. Y dice, no consideró Él ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, que lleguemos a ese punto donde nosotros nos demos completamente por los demás. Cuando nos damos por los demás, es algo bien especial, es algo bien bonito. Yo he sentido gran satisfacción cuando ayudo a alguien y a veces, yo les voy a ser honesto, a veces cuesta un poquito y a veces uno dice, no, pero y luego uno empieza a razonar y uno empieza, pero esto, lo otro y ok, está bien. Y luego ya después, cuando uno recibe las noticias de que, wow, que qué agradecido estuvo la persona, que qué bien le fue a la persona, y uno dice, wow, qué bonito, mira, yo participé en ayudar a esa persona. Y hasta ese momento uno dice, wow, qué bonito, y es un sentir muy bonito cuando uno ayuda a alguien más. Y aquí empieza a decir, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es una obediencia de parte de Dios donde nosotros al poder ayudar a los demás, para poder prestarnos para los demás, para poder decir, mira, ya tuvieses un turno largo, mira, ahora yo te voy a reemplazar, ahora yo te voy a ayudar. Mira, no, mira, déjamelo a mí, no, pero es que no sabes, no, pero pues aprendemos. Ok, a ver, ¿cómo le hacemos? Ayudando. Wow. Yo les voy a contar un poquito, lo que hemos estado pasando con mi suegro ha sido algo que nunca habíamos experimentado, el poder ayudar a una persona anciana. Ha sido una bendición, realmente se los cuento, una bendición poder ayudarlo. No ha sido fácil, pero Dios nos ha ayudado y hemos recibido ayuda de la familia. Y lo que yo me he dado cuenta es donde Dios empieza a enseñarnos a que los demás sean más importantes que uno, empieza en el hogar. Amén. Empieza en casa. Ahí es donde empiezan esas enseñanzas. Entonces, todo eso se va empezando a reflejar por afuera, pero empieza allí, en casa. Entonces, le hemos estado ayudando, a veces en las madrugadas, a veces en la noche, alguna necesidad, ahí estamos ayudándole, ahí estamos y nos estamos compartiendo el trabajo y es realmente una bendición. Escuchamos de él decir, muchas gracias. Gracias por hacerme esto, gracias por hacer lo otro. Y luego al ver la sonrisa, al ver que después los comentarios de que no, pues no me falta nada, estamos bien, tengo que comer, tengo un techo, dice, estoy agradecido con Dios. Y uno dice, wow, qué bonito que él tenga esa mentalidad, esa conciencia de la ayuda que se le está brindando a él. Y yo les quiero agradecer aquí a todos los que aportaron para poder ayudar económicamente con esa ofrenda que dieron. Les agradezco muchísimo.
Se los agradezco. Ha sido una gran bendición todo eso que aportaron para ayuda de él, para todos los diferentes medicamentos, todas las diferentes citas que ha tenido. Ha ayudado mucho. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Dios por ese sentir. Pero dice que entonces eso yo lo puedo ver en cada uno de nosotros, esa humildad de poder considerar a alguien más importante que uno mismo. Dice en el verso 9, por lo cual Dios también, dice, le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En otras palabras, Dios tiene un galardón, tiene recompensas para todo lo que hacemos para Él. Todo lo que hacemos para Él, sea algo pequeño, iglesia, sea algo grande, sea algo intermedio, Dios recompensará la obra que cada uno hemos hecho, con ese corazón que lo hemos hecho, porque a través de todas esas diferentes experiencias hay situaciones que yo me he enfrentado, que yo he tenido que ayudar a alguien, y les confieso, al principio digo, no lo quiero ayudar, para mi vergüenza lo digo, y yo digo, no lo quiero ayudar, no. Y yo tendré mis razones, sean buenas o no sean buenas, y después yo digo, eso no está bien de parte de mí, y yo digo, lo voy a hacer, y lo hago, y después me siento bien, y yo digo, wow, perdóname, Señor, por oponerme. Jesús, los quiero llevar, mira, otro ejemplo tan bonito de Jesús, como Él, considerando a los demás más importante que uno. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 14 y verso 12. Juan 14, 12. Libro de San Juan. Aquí les estaba hablando a sus discípulos y les decía, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Dice, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Imagínense, yo me puse a pensar en esto. Jesús, todo lo que Él llegó a hacer, les enseñaba con ejemplo a sus discípulos, para que su fe creciera y para que Él dijera, no solamente estas cosas van a llegar a ser ustedes de lo que han visto en mí, pero mayores de las que ustedes miraron que yo hice, van a ser ustedes. Wow. Eso es una actitud de humildad de nuestro Señor Jesucristo al ver a alguien más importante como nosotros, mucho más importante, y poder decir, vas a hacer cosas más grandes que yo. Y así debemos de proyectar a nuestros hijos, vas a hacer cosas más grandes que yo. Van a hacer cosas, lo que yo no pude lograr, tú lo vas a lograr. Tú vas a llegar más lejos que yo. Vas a ser más usado por Dios que yo. Al hablar de esa manera, uno se está poniendo en una actitud más bajo. Y está haciendo a un lado el egoísmo, la vanagloria, para decir, mira, ustedes van a estar mejor. Eso es algo bien especial. Jesús, cuando Él se despojó de su gloria, de su reino, de todo lo que Él tenía, Él vino con esa actitud, considerándonos a cada uno de nosotros más importantes, como para que Él pudiera llegar a la condición humana, nuestra condición pecaminosa, nuestra condición defectuosa, al poder llegar a esa condición y poder proveernos un camino excelente
delante del Padre. Al poder decir, mira, sigan estos ejemplos y ustedes van a llegar muy lejos. ¡Wow! Yo quiero terminar con esto. Este es un pensamiento que Dios me estaba hablando y me estaba enseñando, de que tengamos esa actitud humilde, considerando a los demás más importantes. Cuando logremos cada uno de nosotros esa mentalidad, las cosas van a estar mejor. Cuando nosotros nos dolemos por alguien y poder preguntar, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas, fulano? ¿Cómo están las cosas, fulana? No, pues así. ¿En qué te puedo ayudar? Mira, y hagamos una oración ahorita, mira, antes de que nos vayamos todos a cada quien a comer, mira, y quiero orar por ti, quiero orar por esta situación que estás pasando. Mira, ¿qué tal si en la semana te echo una visitada? ¿Qué tal si te llamo, platicamos más así, más profundo? Pero con esa mentalidad de ayudar, con esa mentalidad de que uno se dé para la otra persona. Como pueblo vamos a crecer más sanos, como pueblo vamos a crecer más unidos, más fuertes, cuando nos consideramos el uno más importante que uno mismo. Cuando abracemos esa mentalidad, decía aquí, mira, agarremos esta mentalidad que se encontraba en Jesús, aquí en Filipenses. Regreso con este capítulo 2 de Filipenses, diciendo de tal manera, dice, termino con este verso aquí, dice en el verso 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Cerremos nuestros ojos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos abrazar esa mentalidad, esa actitud, que se encuentre en nosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, que Él se despojó de sí mismo para poder darse, para poder ayudar. Señor, queremos ser instrumentos en tus manos. Queremos ser esos vasos de uso honroso delante de ti. Señor, límpianos, purifícanos, lávanos. Reconozco que hemos sido limpiados por medio de tu palabra que ha sido predicada. Gracias por esa limpieza. Gracias por abrirnos nuestros ojos. Gracias por recordarnos tu palabra. Porque tú no te cansas de hablarnos. Tú sigues teniendo esa paciencia con nosotros, nos sigues ayudando, nos sigues levantando, nos sigues teniendo esa compasión, esa misericordia, esa bondad tan grande, sigues extendiendo sobre nosotros. Señor, queremos darte todas las gracias para siempre, eternamente. Señor, estamos agradecidos contigo por todo, Señor, lo que nos has enseñado, todo lo que nos has ayudado. Queremos seguir, Señor, en tus pasos, queremos seguir ese ejemplo que tú nos has dejado. Gracias te doy por tu palabra, gracias te doy, Señor, por este pueblo, gracias por este ministerio. Bendigo a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que los bendiga. Adiós.